El libro más leído y más traducido de todos los tiempos es en realidad un libro de libros. A esta colección de libros que nacieron dispersos la llamamos Biblia. Las primeras líneas del primero de esos libros, que según los estudiosos sería también el más antiguo, me refiero desde luego al Génesis, dicen esto: en el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. La Biblia puede leerse, y se lee, desde ópticas muy variadas, como una obra de inspiración divina o como un testimonio cultural, como un libro que encierra las respuestas alegóricas a los problemas de la existencia humana, o como una obra literaria cuyas metáforas no han aniquilado el tiempo. Una de las peculiares lecturas que permite el libro del Génesis es la de interpretarlo como un relato simbólico de la transición de una sociedad de felices recolectores a una sociedad de fatigados agricultores. En el jardín, es decir, en la recolección, Adán y Eva poseían todo lo que necesitaban, pues tomaban con su mano los abundantes frutos de los árboles. Pero al desobedecer la prohibición de Jehová, la pareja nos condenó precisamente a la agricultura. Leo de la Biblia del Oso de 1569. Y al hombre dijo: porque obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan. La Biblia no es un absoluto optimista respecto a nuestra expulsión del paraíso. Y en efecto debió ser muy arduo nuestro paso del nomadismo a la vida sedentaria. El primero se caracterizaba, como todo mundo sabe, por la caza y la recolección. Pero lo que pocos consideran es que los nómadas disfrutaban de una enorme cantidad de tiempo libre, incluso en comparación con la del trabajador medio de nuestros días. En cambio, vivir del campo es una actividad agotadora que demanda muchas horas de trabajo, pocas labores tan pesadas y tediosas como labrar la tierra y pocas tan expuestas a las vicisitudes del clima y a las mermas causadas por bestias y plagas. Las sociedades agrícolas, además, iniciaron un proceso de creciente desigualdad social. La vida sedentaria, la tierra que ella misma exige, las cosechas abundantes que de vez en cuando obsequia la tierra y el incipiente intercambio de productos permitieron y generaron la acumulación de bienes. Desde luego, los líderes acapararon gran parte de ellos, como no podían hacerlo cuando tenían que desplazarse constantemente y cuando dependían de la ayuda de sus semejantes para cazar ejemplares de megafauna. A las personas de mi generación nos enseñaron que la agricultura había sido un gran avance del progreso humano, como si todos los que se dedicaban a la caza y a la recolección, con sus caminatas al aire libre, ardieran en deseos de labrar la tierra mezclada con excrementos de sol a sol. Ocurrió todo lo contrario. Al disminuir considerablemente la cantidad de animales que podían cazarse, tanto por factores climáticos como por la actividad cazadora humana, nuestros antepasados no tuvieron más remedio que asentarse. Nos expulsamos del paraíso por necesidad, no por gusto. Miles de años más tarde, quienes respiramos hoy el aire no muy limpio de la atmósfera, podemos ser testigos de otra revolución que, según autores como Yuval Noah Harari, podría ser tan radical como lo fue en su momento la revolución agrícola.
El propio Harari cifra en 5 las grandes revoluciones de la historia de la humanidad. La primera, que hizo posibles todas las siguientes, habría ocurrido hace unos 70.000 años y permitió a las personas cooperar en grandes números y superar a otros homínidos. Fue una revolución literalmente narrativa. Al contarse historias y crear ficciones, nuestros antepasados colaboraron en grupos cada vez más grandes y exitosos. La segunda ya la mencionamos y también hizo posibles las siguientes. La revolución agrícola comenzó hace unos 10.000 años y a la larga hizo posible la aparición de las ciudades y con ellas todas las ventajas y las desventajas, claro, de la civilización. La propia palabra civilización viene del latín civilis, que designaba la sociabilidad y lo relativo al orden cívico, es decir, a la vida en las ciudades. Además de la palabra civitas, los romanos también usaban la palabra urs para referirse a la ciudad. Todavía hoy alabamos el civismo y la urbanidad de las personas más educadas, aquellas que hacen más llevadera la convivencia. Esta es otra palabra clave, convivencia, la acción de vivir en compañía de otros. Las ciudades nos obligan a ella y, aunque a veces resulte molesto, es también muy fértil. Las nuevas ideas siempre surgen del roce de unas ideas con otras. Las ciudades también permiten la formación de grupos minoritarios con intereses semejantes y esto hace aumentar la diversidad y la disidencia. Por eso las ciudades han sido, desde su nacimiento, el entorno más favorable para la creatividad. En ellas se inventó la escritura, indispensable para la administración de grandes imperios, y se desarrollaron las ciencias y las artes. La tercera revolución de impacto inescapable fue la revolución industrial, que eclosionó en Londres en la segunda mitad del siglo XVIII y que se extendió muy pronto a otras ciudades de Europa y de Estados Unidos. La califico de inescapable porque así ha sido, desde el punto de vista económico, tecnológico y social, pero también porque sus efectos pueden sentirse ya hasta en el más remoto rincón de nuestro planeta. La revolución industrial ha multiplicado enormemente la riqueza de las naciones. Quizá nadie haya resumido mejor esta inaudita prosperidad que el sueco Hans Rosling en su libro Factfulness, 10 Reasons We Are Wrong About the World and Why Things Are Better Than You Think. 10 razones por las que nos equivocamos acerca del mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas. Aunque para muchos no lo parezca, vivimos en un mundo de abundancia material nunca antes visto. Lamentablemente, la pobreza y el hambre siguen existiendo, pero no por causa de la industria, sino por falta de ella. Pero si la riqueza ha crecido, nuestras expectativas lo han hecho todavía más, generando altos niveles de insatisfacción. No olvidemos que, por ejemplo, el primer sistema nacional de seguridad social nació apenas a finales del siglo XIX en la Alemania de Bismarck. La revolución industrial nos ha permitido enfrentar con éxito grandes males que durante miles y miles de años asolaron a la humanidad, como las hambrunas y las epidemias. Por lo menos en nuestro tiempo estas no son realidades ineludibles, sino riesgos que con ingenio y voluntad podemos superar. Incluso la guerra, que parecía ser la eterna compañera del hombre, ha disminuido el alcance letal de sus brazos y la mayoría de las personas en el mundo nunca tendrá que empuñar un arma para defender su nación o su propia vida. Lo cierto es que ninguna solución a nuestros grandes problemas puede ser definitiva. Cada vez que los seres humanos hemos superado alguna dificultad importante, no hacemos sino meternos en otras. Y esto nos lleva ya a la revolución que nos está tocando presenciar a todos en nuestro tiempo. Me refiero desde luego a la revolución digital y a las consecuencias que tendrá eso que hemos llamado con mayor ambición que precisión, inteligencia artificial.
Este tema es amplísimo y seguramente lo abordaremos en el futuro. Por ahora baste decir que, si en el libro del Génesis el trabajo era visto como una pesada carga culposa a la que estábamos condenados eternamente, la revolución digital puede estar a punto de librarnos de ella. Quizá descubramos, como otra cruel ironía de la historia, que existe una maldición peor que la de tener que trabajar para ganar nuestro alimento, la de no tener trabajo. Vamos a terminar citando de nuevo la Biblia, esta vez una frase del Evangelio de Juan, el mismo Juan que, según los católicos, habría escrito también el último de los libros de la Biblia, llamado de las Revelaciones. El Evangelio de Juan comienza con una línea hermosa y contundente que nos propone una versión distinta del comienzo de todo. El versículo dice simplemente esto: en el principio era la palabra. Sí, la palabra, el verbo, el logos. Supongo que de ello se sigue que en el final será el silencio. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene otra palabra.